Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos. Vamos a comenzar la sesión. Les doy la bienvenida a esta segunda clase del Diplomado de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad que dirigimos desde la unidad académica. Me presento, soy el maestro Jesús Cadena Alcalá, soy profesor de la Escuela Judicial Electoral. Las líneas de investigación que tengo efectivamente están relacionadas con el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Y el día de hoy vamos a ver algunas particularidades de ese control con antecedentes que son relevantes y la aplicación en el sistema jurídico mexicano relacionada con la jurisdicción electoral. Para comenzar entonces les pediría por favor, conforme al reglamento, si me ayudan a encender sus cámaras. Saben que es un requisito para la asistencia y eventualmente para que puedan acceder a la constancia respectiva del diplomado, incluso para la toma de la asistencia por parte de la plataforma. Entonces, es un requisito que incluso ustedes lo deben de tener en el reglamento que se circuló para la convocatoria del diplomado. Vamos a comenzar entonces el desarrollo de la sesión. Les voy a compartir para ese efecto una presentación que se ha diseñado y vamos a dialogar precisamente sobre estas particularidades que tienen los sistemas de control, los orígenes desde luego, y cuál es el modelo que actualmente tenemos en el sistema jurídico mexicano, como les adelantaba, vinculado con la jurisdicción en materia electoral. Si me apoya nada más indicándome cuando ya puedan visualizar la presentación. Perfecto, ahí ya se ve. Bien, a ver si un poquito más grande. Perfecto. Vamos entonces a dialogar sobre los orígenes de los sistemas de control constitucional y a partir de ahí vamos a dar algunas particularidades de la justicia electoral. Fíjense, primero, tenemos dos grandes sistemas de control. Uno es el control difuso y otro es el control concentrado, también denominado kelseniano, precisamente porque fue el profesor Kelsen el que construyó este sistema de control con una principal particularidad, que era el Tribunal Constitucional. Primero nos vamos a enfocar al llamado sistema de control difuso. Este sistema de control difuso nace con una sentencia emblemática emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1803, la sentencia Marbury versus Madison. Esta sentencia es relevante por varias implicaciones. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el diseño del principio de supremacía de la Constitución. Fue la primera vez que un tribunal, que una Corte Suprema, habló del principio de supremacía constitucional para hacer una deferencia de la Constitución frente al resto de normas que integran un sistema. Este principio de supremacía tuvo como principal objetivo establecer que la Constitución es una norma de jerarquía diferenciada y que como norma de jerarquía diferenciada tiene la particularidad de condicionar al resto de normas que integran un sistema para que se pueda establecer su validez normativa. Esta validez normativa se aplica a través de algo que llamamos examen de regularidad constitucional, que es precisamente el contraste que se hace de una norma que está supeditada al contenido constitucional para revisar precisamente si respeta o no el contenido de la Constitución. Esta sentencia, Marbury versus Madison, es histórica porque le da la posibilidad por primera vez a un órgano jurisdiccional de inaplicar una norma que pueda ser contraria al contenido de la Constitución y con ello establecer que la Constitución en su origen tiene un grado de primacía
Hablábamos de la Constitución norteamericana de 1787. Entonces, ese principio de primacía constitucional es relevante para el control difuso porque establece el grado de diferencia en el que se ubica la Constitución y el resto de normas que integran un sistema normativo. Además de ello, abrió la posibilidad la Corte Suprema para que todos los órganos jurisdiccionales pudiesen realizar ejercicios de control difuso. Por eso es que se le denomina difuso, porque es un control residual, en el que todos los órganos jurisdiccionales se convierten en auténticos guardianes de la Constitución, porque pueden realizar exámenes de contraste frente al contenido constitucional con independencia de la naturaleza que tengan, respetando sus respectivas competencias y atribuciones, desde luego, pero con el especial énfasis en el que el órgano jurisdiccional tiene la capacidad de verificar en un caso en concreto que la norma que se va a aplicar al procedimiento respeta el estándar constitucional. Por eso es que el control difuso es un control concreto que tiene como consecuencia última, como última ratio, la posibilidad de inaplicar una norma que no respete un estándar constitucional. Incluso así lo pensó la Corte Suprema cuando estableció que efectivamente la Constitución adquiere un grado de primacía sobre la base de que es una norma de jerarquía distintiva. Distintiva. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, es el primer gran antecedente del llamado control difuso. Marbury versus Madison. 1803. Ahora bien, tenemos otro gran sistema de control desde la teoría de la Constitución que construye el profesor Kelsen en 1920 con el primer tribunal constitucional que efectivamente entró en funciones, el Tribunal Constitucional Austriaco o de Austria. Este Tribunal Constitucional que diseña el profesor Kelsen se encargaba precisamente de realizar las labores de control constitucional en sede concentrada. Es decir, solo el Tribunal Constitucional tenía la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero con un efecto totalmente diferente. Mientras que en el control difuso únicamente se inaplica, en el control concentrado podemos llegar a la invalidez, algo que denominó Kelsen en su texto La garantía jurisdiccional de la Constitución de 1928 como el efecto anulatorio. Este efecto anulatorio tiene una consecuencia, una implicación sumamente importante en la norma, porque es como si se derogara la norma. Por eso es que Kelsen hablaba precisamente de que este Tribunal Constitucional fungía como un legislador en negativo, porque tenía la posibilidad de derogar una norma que no respetara el contenido constitucional. De hecho, Kelsen retoma el principio de supremacía de la Constitución en 1928 y determina que el único guardián de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Fíjense, es una diferencia muy importante frente al control difuso, porque el sistema de control difuso operativamente vincula a todos los órganos jurisdiccionales, mientras que el control concentrado lo que hace es precisamente generar un monopolio del control constitucional solo para el denominado Tribunal Constitucional. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces nos situamos en un momento histórico para el control concentrado, 1928.
¿Qué sucede en 1928 o por qué es importante esta fecha para el control concentrado? Una vez que Kelsen tuvo este debate fuerte, álgido, con el profesor Schmidt sobre quién era el guardián de la Constitución, Kelsen escribe un ensayo, un artículo, en el que trata de establecer cuáles son las cualidades del control concentrado y cómo se debía integrar un tribunal constitucional. En cuanto a las cualidades, dice el profesor Kelsen. Bueno, primero, tenemos que establecer que el control concentrado, como su propio nombre lo indica, concentra el control de la Constitución en un solo órgano jurisdiccional. Para Kelsen, este órgano jurisdiccional tenía que ser autónomo, es decir, no debía pertenecer ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Ejecutivo. Es decir, era un cuarto poder, un poder autónomo que precisamente se iba a encargar de controlar los actos de los otros tres poderes. Incluso la propuesta de Kelsen rompe esquemáticamente con la división tradicional del poder que propuso en su momento el profesor Montesquieu. Es la primera vez que abríamos la posibilidad para que en la Constitución, en la ley fundamental, se estableciera un órgano que estaba encargado de manera exclusiva, de manera especializada, de velar por el contenido de la Constitución. Y Kelsen dice, como este órgano es el único que puede realizar control de constitucionalidad, entonces hay que establecer cuáles son las cualidades del control. Y es cuando Kelsen empieza a diseñar qué se entiende por control concentrado. Y dice, bueno, primero, el control concentrado, dice Kelsen, se tiene que realizar en abstracto. Primera diferencia frente al control difuso. Mientras que el control difuso es en un caso en concreto, el control concentrado se da en abstracto, donde lo único que se va a verificar es si la norma es o no compatible frente a la Constitución. Pero el único objeto de control es la norma. No hay ningún caso en concreto. El Tribunal Constitucional en abstracto tiene que verificar si esa norma que está condicionada a la Constitución respeta o no su contenido. Luego entonces el objeto de control en el control concentrado solamente es la disposición normativa. Una ley, un reglamento, una miscelánea, una circular, etcétera. Incluso Kelsen abre la posibilidad para que se enjuicien disposiciones administrativas de observancia general, que son las que emite el Poder Ejecutivo con una configuración evidentemente legislativa. ¿Correcto? Después dice Kelsen, bueno, ¿y cuál va a ser la implicación? Si la norma es el objeto de control, hay que establecer una consecuencia cuando esa norma no respete el contenido de la Constitución. Y dice Kelsen, bueno, para efectos prácticos y para generar realmente un límite a la actividad del Parlamento, porque en ese momento el Parlamento tenía un poder absoluto. Prácticamente el Parlamento era el que dirigía, conducía las relaciones de derecho público frente al Estado y respecto de los particulares, porque el Parlamento sí tenía una posición privilegiada dentro de la división de poderes. Kelsen dice entonces, para que realmente se pueda controlar, generar un contrapeso al Parlamento, el Tribunal Constitucional debe de tener la posibilidad de declarar la anulación de la norma, con un efecto que llamamos erga omnes. Es decir, la norma desaparece del sistema. Tiene un efecto efectivamente derogatorio. Y Kelsen dice, bueno,
Este efecto derogatorio, para no vulnerar el principio de seguridad jurídica o de certeza, va a ser con una eficacia pro futuro. Es decir, desde el momento en el que se declare la invalidez y hacia el futuro, no se va a poder volver a aplicar esa norma, porque la norma técnicamente desaparece del sistema. Configuró el profesor Kelsen al Tribunal Constitucional en un auténtico legislador en sentido negativo, porque lo único que hacía era generar efectos derogatorios cuando efectivamente la norma era incompatible con la Constitución. Kelsen nunca habló de jerarquía de los tratados internacionales. Incluso estableció en su texto que los tratados internacionales estaban supeditados al contenido constitucional, es decir, que ocupaban un lugar por debajo de la Constitución. Así lo pensó Kelsen en 1928. ¿Vale? Finalmente, Kelsen dice, bueno, hay que establecer el diseño bajo el cual se van a nombrar a los jueces que van a integrar este Tribunal Constitucional. Y Kelsen diseña por primera vez en esta obra la garantía jurisdiccional de la Constitución, que la designación de las y los jueces que integraran el Tribunal Constitucional debía ser a partir de un procedimiento mixto, con propuestas del Poder Ejecutivo y con una ratificación del Parlamento. Algo muy parecido al diseño que tenemos actualmente en el sistema jurídico mexicano. De hecho, con la reforma de 1994, cuando se incorporan las acciones de inconstitucionalidad al artículo 105, pues lo que se buscó era consolidar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional a lo que él, es decir, bajo el modelo occidental de control de la Constitución. Hoy en día habrá que preguntarnos si esto se ha logrado, si realmente la Suprema Corte Mexicana se ha convertido en ese tribunal constitucional con un modelo occidental o no, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Seguras, seguros? Ok. Entonces tenemos dos grandes sistemas. Sistema de control difuso, sistema de control concentrado o kelseniano. Hoy en día no existe un sistema totalmente puro. ¿A qué me refiero? A un sistema o totalmente difuso o totalmente concentrado. Hemos creado diferentes modelos de control. Modelos. Sistemas solo va a haber dos, pero modelos pueden existir cuantos países hay en el mundo, porque cada uno va adaptando su modelo de control de acuerdo a las circunstancias, a las necesidades que tiene el proteger el principio de supremacía constitucional. Incluso en el sistema jurídico mexicano hemos repensado, reinterpretado el principio de supremacía constitucional, porque ustedes saben que la reforma de 10 de junio del 2011 trajo consigo la constitucionalidad de los tratados internacionales. Es decir, hoy en día los derechos humanos de fuente internacional son constitución. Y eso nos ha obligado a repensar el principio de supremacía para integrar a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Entonces, modelos hay cuantos estados puedan existir. Ahora bien, fíjense, cuando hablamos de los modelos de control, podríamos distinguir entre los modelos que se han adoptado en América Latina y los modelos que se han adoptado en Occidente, es decir, en Europa. En América Latina, prácticamente se ha adoptado un modelo que llamamos mixto o híbrido. Claro ejemplo de ello
el sistema jurídico mexicano. Cuando la Suprema Corte resolvió el expediente Varios 912 del 2010, que es la recepción del caso de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, la Corte replanteó el modelo de control constitucional en México. Incluso le quitó el monopolio del control a la Suprema Corte. Antes de este caso, el único órgano jurisdiccional que realizaba control constitucional en México era nuestra Corte Suprema. Incluso hay un antecedente de ello en la justicia electoral, en el caso Han Ronk, que es un caso muy emblemático para el tema de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Sin embargo, hasta ese momento, el gran monopolio del control efectivamente lo tenía la Suprema Corte, principalmente porque los criterios que habían interpretado el artículo 133 de la Constitución, pues establecían que solo la Corte podía declarar la inconstitucionalidad de una norma, ya sea a través de la acción de inconstitucionalidad o a través del mecanismo del juicio de amparo. Pero solo la Corte tenía ese monopolio de control. Con este caso, con este expediente Varios 912, la Corte establece que ahora vamos a entrar en un sistema mixto de control constitucional, adaptando un modelo difuso para todos los órganos jurisdiccionales y concentrado solo por la Suprema Corte. Fíjense cómo opera este modelo de control. Todos los órganos jurisdiccionales, con independencia de su naturaleza, están vinculados al control difuso. Y efectivamente, como lo establece el artículo primero constitucional, deben de interpretar las normas de conformidad con la Constitución y con los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. De ahí nace la llamada interpretación conforme. Es decir, antes de llegar a una inaplicación, busca salvar la constitucionalidad de la norma a través de un ejercicio de interpretación conforme. Este ejercicio de interpretación conforme, evidentemente que tiene dos facetas. La interpretación conforme en sentido amplio, la que se realiza frente a los tratados internacionales que prima facie reconozcan un derecho humano, y la interpretación conforme en sentido estricto, que es un ejercicio por virtud del cual el órgano jurisdiccional debe de preferir siempre aquella interpretación que haga a la norma sujeta a control compatible con la Constitución. Es decir, si yo tengo varios escenarios interpretativos, siempre debo de preferir aquel que salve la constitucionalidad de la norma a través de un ejercicio interpretativo de conformidad con la Constitución. ¿Correcto? Entonces, la interpretación conforme es una metodología que forma parte del modelo de control de constitucionalidad en México. Entonces, modelo mixto, difuso, todos los órganos jurisdiccionales con la posibilidad como última ratio de inaplicar la norma. Incluso la Suprema Corte en este expediente Varios dice el control difuso se puede realizar de manera ex oficio. Es decir, ninguna de las partes lo solicitó, pero si el órgano jurisdiccional se percata que una norma que va a aplicar en el procedimiento pueda ser incompatible con la Constitución, puede inaplicarla de manera oficiosa, sin necesidad de que exista un planteamiento por alguna de las partes. ¿Vale? Difuso, todos los órganos, locales, juzgados de distrito, tribunales de apelación, tribunales colegiados, tribunales electorales, tribunales de justicia administrativa,
tribunales laborales, todos ejercen control difuso, todos, bajo la lógica de la teoría constitucional. Solo la Suprema Corte ejerce control concentrado. Solo la Corte, nadie más. Y la Suprema Corte principalmente ejerce este control concentrado a través de lo denominada acción abstracta de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Este medio de control constitucional está establecido en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene una ley reglamentaria, la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105. Ahí se detalla todo el procedimiento de cómo se tiene que desahogar una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad. Entonces, solo la Corte ejerce en México control concentrado, nadie más. Todos los demás órganos, la única posibilidad que tienen es de inaplicar una norma. Y la Corte, en cambio, tiene la posibilidad de anular la norma, declarar su invalidez con la eficacia erga omnes, es decir, para todos. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Ahora, en Europa, que prevalecen los modelos de control concentrado, han entrado en algo que se llama la vía intermedia. ¿Vale? Vía intermedia. ¿Qué quiere decir? Que si bien el monopolio del control lo sigue teniendo el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en Italia se le llama Corte Constitucional, en España, Tribunal Constitucional, y en Alemania, Tribunal Federal Constitucional Alemán, ¿vale? El monopolio lo sigue teniendo este tribunal. Sin embargo, existe la posibilidad para que los jueces puedan plantear algo que se llama cuestión de constitucionalidad. ¿Qué es esto? Cuando un juez tiene duda sobre si una norma respeta o no el contenido de la Constitución, entonces puede generar una pregunta al Tribunal Constitucional. Oye, Tribunal Constitucional, tengo duda sobre si esta norma que voy a aplicar respeta o no el contenido de la Constitución. Y entonces te hago el planteamiento argumentativo. Te digo por qué considero que la norma puede tener un vicio de constitucionalidad, para que entonces tu Tribunal Constitucional, en el ejercicio de tus funciones exclusivas de control, resuelva si esa norma es o no compatible con la Constitución. ¿Por qué se le llama vía intermedia? Porque el papel del juez que plantea la duda sobre la constitucionalidad de la norma es muy activo. Es decir, el juez le tiene que decir al Tribunal Constitucional por qué estima que la norma puede ser incompatible. Con base en esos argumentos planteados por el órgano jurisdiccional, entonces el Tribunal Constitucional sí resuelve si la norma es o no compatible con la Constitución. Por eso es que se le llama vía intermedia, porque hay una remisión directa al Tribunal Constitucional, el juez ordinario paraliza su procedimiento y una vez que el tribunal resuelve la cuestión, entonces continúa el procedimiento ordinario. ¿Correcto? ¿Dudas respecto a esto? Entonces, los países que tienen esta figura de la cuestión constitucional son Alemania, Italia y España. ¿Sí? Por eso yo les decía, hoy hablar de un modelo puramente difuso o puramente concentrado es muy complejo. Incluso en Estados Unidos, la Corte Suprema ejerce algo también como una vía intermedia, porque todos los órganos jurisdiccionales están vinculados al control difuso, pero la Corte Suprema norteamericana puede declarar
la inconstitucionalidad de una norma con una eficacia erga omnes. Por eso es que ya no es puramente difuso, porque la cualidad del control difuso es que solo conlleva inaplicación. Cuando hablamos de invalidez, entonces estamos en el terreno del control concentrado. ¿Sí? Gabriel, adelante. Buenos días a todos y a todos. ¿Se podría considerar entonces también como una vía intermedia cuando en el sistema interamericano se hace una opinión consultiva? Fíjate, es una pregunta interesante, porque cuando se emite una opinión consultiva por la Corte Interamericana, se está realizando un auténtico control concentrado de convencionalidad. Solamente que la eficacia de la opinión consultiva depende de cada estado. Por ejemplo, si México hace la pregunta directa, la vinculación a la opinión consultiva de entrada será vinculante para el Estado mexicano, ¿correcto? Pero puede ser que el efecto de la opinión consultiva sea orientadora para otro Estado, porque así lo han establecido. Sin embargo, te pongo un matiz. En el sistema jurídico mexicano, la Suprema Corte, nuestra Corte, ha establecido que toda la jurisprudencia interamericana, toda, es vinculante para todas las autoridades. Eso conlleva que tanto los casos contenciosos como los casos consultivos forman jurisprudencia vinculante para las autoridades a nivel nacional. Entonces, fíjate, del control concentrado que emitió la Corte Interamericana, residualmente se emitió un precedente que se tiene que aplicar en el sistema jurídico mexicano. Evidentemente, atendiendo al caso en concreto, ¿no? Porque también la Corte ha diseñado una metodología para aplicar precedentes interamericanos. ¿Vale? Hay que verificar que el precedente interamericano sea compatible con tu caso para que realmente puedas aplicar esa jurisprudencia. ¿Vale? Pero sigue siendo un control concentrado. De hecho, en el sistema interamericano, la Corte tiene el monopolio del control, porque solamente a través de casos contenciosos o de alguna opinión consultiva podría declarar la inconvencionalidad de una norma. Y el tema es que el declarar la inconvencionalidad de una norma por la Corte Interamericana conlleva un efecto anulatorio, porque obliga al Estado a modificar la norma. Es decir, México, ¿sabes qué? Tu constitución es incompatible con la Convención Americana. Modifícala. Es prácticamente un efecto derogatorio. Lo mismo podría pasar en una opinión consultiva. Oye, le pregunto a la Corte Interamericana, ¿sabes qué? No sé si el artículo fulanito de tal es o no compatible con la convención. El resultado de lo que arroje esa opinión consultiva va a ser vinculante para México. Quiere decir que va a tener que modificar esa norma si la Corte Interamericana determina que no respeta el estándar interamericano de derechos humanos. ¿Correcto, Gaby? Es muy particular, ¿vale? Porque si bien la Corte Interamericana no declara per se la anulación, sí establece, sí vincula al Estado para que modifique la norma. Entonces díganme si eso no es un efecto derogatorio. Evidentemente sí. Está la Corte Interamericana por resolver el tema de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo para México, que son dos figuras que están en la Constitución General. Si la Corte Interamericana declara la inconvencionalidad de esas dos figuras, ¿cómo le vincula al Estado mexicano? Las tiene que modificar. Es decir, o las elimina del texto constitucional o genera un acto derogatorio por parte del poder constituido o las modifica de tal manera que ahora sí sean compatibles con el corpus juris interamericano. Pero al final es un efecto derogatorio. Te estoy vinculando para que modifiques esa norma que no respeta el contenido del bloque de convencionalidad. ¿Correcto? Entonces, es muy particular. En los sistemas
de protección de derechos humanos internacionales, nos vamos a encontrar con muchas particularidades, ¿vale? Si quieren, les recomiendo al final un libro que se llama La protección multinivel de los derechos, que escribió el profesor, un profesor recurrentemente invitado para la Escuela Judicial Electoral, que es el profesor Roca, ¿vale? De la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, hagamos algo. Voy a buscar la posibilidad de generar una conferencia magistral para que nos venga a hablar de la protección multinivel, para que vean cómo se complica todo esto enormemente, ¿eh? Porque imagínense, puede ser que un tribunal constitucional declare la validez de una norma, pero que después ese caso se vaya a un tribunal de derechos humanos y declare la invalidez. Es complejo ese tema, porque ahí entramos en un juego de quién tiene la última palabra, ¿no? Oye, mi Corte Suprema ya dijo que esta norma es constitucional, sí, pero ¿qué crees? La Corte Interamericana dice que no es, que es inconvencional. Entonces ahí entramos en un juego muy complejo que incluso ha provocado discusiones fuertes entre tribunales, ¿eh? A tal grado que ha habido Cortes Supremas que invocan algo que han llamado la cosa juzgada constitucional y que le dicen a la Corte Interamericana, oye, pues eso yo ya lo juzgué y yo ya determiné que la norma es perfectamente constitucional. Entonces, no vamos a cumplir tu sentencia. Entonces, se vuelve una tensión muy fuerte entre tribunales que hoy en día se vive, ¿eh? En América Latina, esa tensión entre tribunales ha provocado, por ejemplo, que República Dominicana, Venezuela, Argentina se salgan del sistema interamericano porque no quieren cumplir las sentencias de la Corte. Vamos a ver qué pasa en México, ¿eh? Porque si la Corte Interamericana obliga a México a eliminar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, vamos a ver si cumplimos o no esa sentencia. No es tan sencillo, ¿eh? Porque eliminar la prisión preventiva oficiosa puede ser algo que no le guste a muchos intereses a nivel nacional, entre ellos el presidente de la República. Entonces hay que ver cómo se forma esa tensión. Hoy en día se analiza mucho esa tensión entre tribunales porque sí provoca fricciones fuertes y ha provocado, pues, que algunos países opten por ya no reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Por eso es que en los últimos años la Corte Interamericana, políticamente correcto, ha tratado de congeniar con los países. Antes de que emita una sentencia, le dice, oye México, ¿sabes qué? Voy a declarar la inconvencionalidad de esta figura. Te invito a que la modifiques, porque viene una sentencia condenatoria. Vamos a platicar, a dialogar, para que no lleguemos a una tensión que provoque que te salgas del sistema interamericano. Eso sí sería caótico, me parece, porque el sistema interamericano ha tenido muchos beneficios para el sistema jurídico mexicano, ¿eh? Tan es así que la reforma del 2011, ¿qué creen? Se la debemos a una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así se ha habido muchos cambios constitucionales a partir de algo que ha dicho la Corte Interamericana. Entonces, salirnos del sistema no es la solución tampoco. Y también es una realidad que en América Latina existen graves violaciones a derechos humanos. Entonces, hay que tener un tribunal neutro que pueda visibilizar ese tipo de fenómenos. Fíjense, un ejemplo de ello, el fenómeno de la desaparición forzada se visibilizó en América Latina gracias a sentencias de la Corte Interamericana, donde dijo, oye, es que hay un fenómeno, desaparecieron al señor Radilla y llevan 30 años sin ver con su paradero, pues ¿qué está pasando, no? Y se dio cuenta la Corte que esto se replicaba en todos los países de América Latina. Y entonces comenzó a emitir sentencias con impacto democrático. Es decir, a ver, esta sentencia tiene que cambiar algo en América Latina. Tiene que buscar erradicar un fenómeno que le está quejando a la sociedad latinoamericana. Y entonces, por eso es que hay una política hoy judicial de la Corte Interamericana donde selecciona muy bien los casos. Dice, a ver, este caso sí lo vamos a resolver porque va a generar un impacto positivo en América Latina. Y así se da.
Hoy en día también en México hay una política judicial, ustedes lo saben, ¿no? La Suprema Corte va escogiendo qué caso resuelve o no a través del recurso de revisión. También la sala superior tiene una política judicial sobre qué casos son relevantes para sentar un precedente que le vincule al resto de autoridades jurisdiccionales. Entonces, siempre han existido las políticas judiciales. ¿Vamos bien hasta aquí? Gabriela, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. ¿Los demás? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Bien. Entonces, les decía yo, modelos, pues vamos a encontrar muchísimos. En México tenemos este modelo mixto, concentrado por la Suprema Corte y difuso por el resto de autoridades jurisdiccionales, y hago hincapié en esto porque nuestra Suprema Corte ha cometido un grave error de apreciación de teoría constitucional, porque ha sostenido que el Poder Judicial de la Federación realiza control concentrado. Nada más equivocado que esto. Si la particularidad del control concentrado es que una norma se pueda declarar inválida con una eficacia erga omnes, pues lo cierto es que esto solo sucede cuando la Corte lo hace a través de las acciones de inconstitucionalidad o de la llamada Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es una figura que pertenece al derecho de amparo, ¿vale? Pero el resto de autoridades, jueces de distrito, tribunales unitarios, ahora de apelación, tribunales colegiados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realizamos control difuso, no control concentrado, porque el único lugar al que podemos aspirar es la inaplicación de la norma en el caso en concreto. Por eso es que sigue siendo difuso y concreto, ¿correcto? Vamos a avanzar entonces. Ya que vimos las particularidades, vamos a centrarnos en cuáles son esos elementos que distinguen el modelo de control constitucional mexicano. Primero, a partir de la reforma de 10 de junio del 2011, se renovó el sistema de control. ¿Y por qué se renovó? Porque la Suprema Corte Mexicana, expediente varios 912, y el poder reformador de la Constitución determinó que el monopolio del control de constitucionalidad no podía seguir en manos de la Suprema Corte, sino que teníamos que establecer que el resto de autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, pudieran realizar ejercicios de control constitucional y convencional. Y aquí viene una convergencia interpretativa. ¿Por qué se da esta convergencia, este cambio en la interpretación judicial? Porque los derechos humanos de fuente internacional adquirieron jerarquía constitucional. Es decir, son parte de la Constitución. Con ello se vinculó para que todas las autoridades de entrada, podríamos decir, jurisdiccionales, realizaran control de convencionalidad. Control de convencionalidad. Y este control de convencionalidad, pues ha tenido varios momentos de desarrollo interpretativo. Principalmente, este desarrollo interpretativo se ha dado porque la Corte Interamericana, en el caso Hellman contra Uruguay, estableció que todas las autoridades, no solo las jurisdiccionales, todas están vinculadas al control de convencionalidad. ¿Cómo repercute esto en el sistema? En el que efectivamente, en el ámbito de las respectivas competencias, las autoridades deben de custodiar el contenido esencial de los derechos fundamentales y de los derechos humanos de fuente internacional. Por eso es que el tercer párrafo del artículo primero constitucional dicta que las autoridades deben de promover, proteger, respetar y garantizar
los derechos humanos contenidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, todas están vinculadas al control de convencionalidad. Hellman contra Uruguay. Y la Corte Interamericana estableció que ese control de convencionalidad, fíjate, Gabriel, aquí viene un punto muy interesante, es complementario al control constitucional. Lo viene a complementar, a sumar en el control constitucional. Por eso es que hoy en día las autoridades pues no solo tienen que velar porque se respete la Constitución, sino también porque se respeten, fíjense este dato, los 210 tratados internacionales solo en materia de derechos humanos que ha suscrito y ratificado el Estado mexicano. 210 instrumentos internacionales. Es un mundo jurídico de protección internacional de los derechos humanos. Entonces, también las autoridades tienen que promover esos derechos. Incluso hoy en día hay derechos que no están en la Constitución, pero que están en tratados internacionales. Claro ejemplo, la Convención Belén do Pará, que reconoce el derecho de la mujer a vivir en un entorno libre de cualquier tipo de violencia. Este es un derecho que no está reconocido en la Constitución General. Sin embargo, al estar previsto en un instrumento internacional, aquí viene la fórmula, el punto fino. Al estar previsto en un tratado, adquiere jerarquía constitucional. Es decir, es una incorporación implícita del derecho a la Constitución. Entonces, esta reforma del 2011 vino a generar toda una renovación en el modelo de control jurisdiccional de protección de los derechos en el sistema jurídico mexicano. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Sí, adelante, Gabriel. Que sería también un poco lo que sucedió con, por ejemplo, los derechos patrimoniales de las parejas de distinto sexo que mediante opinión consultiva plantearon cómo era la conformación de la familia y entonces ya la Corte se pronuncia y dice, no, pues los estados deben de garantizar el acceso en igualdad de circunstancias de seguridad social, etcétera, a todos. Así Y eso es. no está implícitamente contenido en las legislaciones de varios países, no fue como un precedente. Así es. De hecho, esa opinión consultiva, si no me falla la memoria, la hizo Costa Rica. Ok. Uh-huh. Y reconoció, entre otras cosas, no solo el tema de los efectos del matrimonio igualitario, sino también la posibilidad para que este tipo de parejas se sometieran a procedimientos de inseminación in vitro, para que pudieran tener hijos. Entonces, evidentemente que estas opiniones consultivas también van generando diversas interpretaciones en los estados. La última más relevante que tenemos es la de la reelección, donde Colombia y Venezuela le preguntaron a la Corte Interamericana si la reelección era o no un derecho humano. Y la Corte Interamericana dijo, no, no es un derecho, es una posibilidad, ¿no? Pero viendo las circunstancias en América Latina, donde ha habido grandes concentraciones del poder, donde incluso hemos desvirtuado las democracias para que se conviertan en auténticas demagogias, pues cada estado debe establecer la posibilidad o no de reelección. Pero yo no puedo obligar a los estados a que instauren en sus sistemas la reelección, porque eso es una posibilidad nada más que se ejerce a través del derecho a ser votado. Ese debate hoy en día es muy interesante, ¿eh? Porque bien, lo cierto es que el presidente de la República ha dicho que él no se quiere reelegir, pero híjole, de repente pasan cosas medio extrañas. Por ejemplo, ayer, en una sorpresa, en algo que no pensábamos, en el que el PRI se fuera a aliar con Morena para aprobar el tema de la Guardia Nacional y de la modificación a la LEGIPE ahora para reducir el tema del financiamiento público, pues pasó. El PRI hoy en día es un aliado de Moreno. Entonces, habrá que ver
si el presidente de la República no es capaz de modificar la Constitución para establecer que sí pueda reelegirse, por ejemplo. Y de ahí hay un precedente muy interesante en control abstracto de nuestra Suprema Corte, que ustedes lo deben de conocer, que es el caso de Baja California, ¿no? ¿Sí lo conoce alguien este caso de Baja California? Donde el gobernador amplió su mandato. Dijo, vamos a modificar la Constitución para ampliar el mandato. Ya no quiero estar 4 años, ahora quiero estar 6. Y la Corte dijo, no, esto es un fraude a la Constitución, porque si la ciudadanía te eligió para 4 años, tú no puedes ampliar tu mandato nada más porque sí. Y evidentemente que la Constitución local de la entidad federativa está supeditada a que se respete el estándar constitucional. Y entonces declaró la invalidez de esa reforma. Pero ojo, recuerden ustedes que las reformas a la Constitución General no son susceptibles de control constitucional, ¿eh? No existe ningún mecanismo para controlar eso. La única esperanza que en su caso tendríamos es el control de convencionalidad ante la Corte Interamericana. Pero es un tema complejo, fíjense cómo se van complejizando todos los temas hasta llegar a una protección multinivel, hasta la posibilidad de que un tribunal de derechos humanos internacional pueda declarar la inconvencionalidad de una constitución, porque no respeta el efecto útil de los tratados internacionales, porque no respeta el principio de buena fe que está previsto en la Convención de Viena, que dice precisamente que si tú suscribiste un tratado internacional, entonces tienes la obligación de respetar el contenido del tratado, lo que implica que modifiques la legislación para que sea compatible con el contenido del instrumento. Ahí ha habido varias falacias de la argumentación. Incluso el Pleno de la Corte, cuando discutía el tema de la prisión preventiva, en una falacia de la argumentación, incluso hasta retórica, establecía que los tratados internacionales están condicionados a la Constitución. Nada más equivocado que esto. Cuando en la realidad se da en un sentido contrario. La Constitución tiene que ser compatible con el tratado internacional, porque en el momento en el que yo suscribo un tratado, me obligo a modificar toda mi normatividad interna para hacerla compatible con ese tratado, a menos que genere una reserva interpretativa. Pero ojo, también las reservas interpretativas son susceptibles de control de convencionalidad. Lo dijo la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco contra México. México tenía una reserva interpretativa respecto del fuero militar. Y esa reserva interpretativa respecto del fuero militar servía para establecer que era constitucionalmente válido que cuando en un asunto estuviera relacionado un militar, conociera el fuero castrense. Y la Corte Interamericana dijo, no, esa reserva interpretativa es inconvencional porque vulnera el derecho al juez natural, previsto en el artículo 8.1 de la Convención. Y de ahí vino todo un ejercicio interpretativo, donde la Corte dijo, cuando en una cuestión entre militares esté relacionado un civil, el fuero competente es el ordinario, no el castrense, porque el civil no tiene personalidad, capacidad jurídica frente al fuero militar. Y la Corte hizo un ejercicio de interpretación conforme de la Constitución frente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero fíjense, incluso las reservas interpretativas son susceptibles de control de convencionalidad. Entonces, esta protección multinivel de los derechos se ha vuelto sumamente compleja. Y México ha entrado en esta dinámica desde que se aceptó a finales del siglo XX la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y con la reforma del 2011 pues se fortaleció el tema, porque los derechos humanos vinieron a ocupar una posición de jerarquía diferenciada dentro del contenido de la Constitución. Incluso lo dijo la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007, donde categóricamente, después se le olvidó, ¿verdad? Pero donde categóricamente dijo, entre la Constitución y los derechos humanos de fuente internacional no existen jerarquías ex
ante, ocupan el mismo nivel en el sistema. Y después en la contradicción de tesis 293 del 2011 nos dice, pero cuando existe una restricción expresa a un derecho en la Constitución, debemos estarnos a lo que marca la Constitución, jerarquizando el contenido constitucional respecto de los derechos humanos de fuente internacional. Lo que generó dos cosas muy relevantes: ruptura al control de convencionalidad y vaciar de contenido el principio pro persona en cuanto a su vertiente de criterio de selección normativa. Entonces ha sido muy complejo, ¿eh? Ahorita vamos a ver otras particularidades, pero lo cierto es que la interpretación judicial de la Constitución ha complicado mucho el modelo de control constitucional y convencional en el sistema jurídico mexicano. Y esto se lo debemos en gran medida a interpretaciones un tanto poco lógicas, no muy hermenéuticas, que ha realizado nuestro máximo tribunal. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Sí, Gabriel, adelante. Una duda. Cuando la Corte responsabiliza al Estado mexicano como tal, entonces, por ejemplo, en el caso de alguna disposición, ¿va directamente a ser responsabilidad del Ejecutivo o del Legislativo? Ah, bueno, eso es interesante. Técnicamente, quien recepciona la sentencia es el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero a partir de ahí se establece quién va a cumplir la sentencia. Si, por ejemplo, la Corte Interamericana declara la inconvencionalidad de una norma, Secretaría de Relaciones Exteriores recibe la sentencia, se forma todo un comité donde incluso participa la Suprema Corte, el Congreso Federal, etcétera, y entonces se establece quién va a cumplir con la sentencia. En ese caso, pues si se trata de una norma emitida por el Congreso de la Unión, pues se vinculará a Cámara de Diputados y Senadores para que cumplan con la determinación. Pero es Relaciones Exteriores. Sí, es quien recepciona la sentencia. Okay. Ahí se forma, hay un comité hoy en día, un comité que se integra por Relaciones Exteriores, por Congreso de la Unión y Suprema Corte, donde cuando baja la sentencia, entonces se forma, el comité discute y dice, a ver, ¿a quién le toca cumplir la sentencia? Ah, bueno, pues le toca en parte al Ejecutivo, en parte al Judicial, en parte al Legislativo. Entonces, cada uno en el ámbito de sus competencias cumpla lo que les toca de esta sentencia emitida por la Corte Interamericana. ¿Vale? Digamos que son los tres poderes, ¿no? Sí. Los que al final determinan el cumplimiento. Así es. Okay. ¿Vale? Al final, quien representa a México, lo hemos visto, ante el sistema interamericano, es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene una oficina de litigio interamericano, ¿no? Que no es muy buena, ¿eh? Vean la última audiencia pública del caso Rodríguez contra México para que vean, la verdad es que incluso una jueza, no voy a decir nombres, una jueza de la Corte Interamericana dijo, México, ¿qué te pasó? México tiene experiencia en el sistema interamericano, ¿por qué está litigando este asunto así? ¿No? Como diciendo, oye, a ver, el representante del Estado mexicano, ¿qué le está pasando, no? Porque fue a decir muchas falacias en su argumentación. Incluso, tampoco voy a decir nombres, pero ustedes saben quién, el perito del Estado mexicano dejó mucho que desear al respecto. Muchísimo. Porque incluso fue a defender la prisión preventiva oficiosa, fue a defender el tema de las restricciones constitucionales cuando me parece que no es defendible. Incluso había un conflicto de interés, porque quien fue el representante, el perito del Estado mexicano ante la Corte Interamericana, fue quien participó directamente en la configuración de la sentencia de la contradicción de tesis 293 del 2011. Entonces, no debió de haber sido él el perito, porque evidentemente que la opinión experta que iba a advertir estaba sesgada. Iba a defender el proyecto que él mismo había hecho. Entonces, debió haber sido alguien más neutral que pudiese incluso cuestionar que la contradicción de tesis 293 se construyó bajo una falacia de la argumentación. Y que, como dijo el ministro Cosío cuando compareció por las víctimas, esa restricción de la 293
genera una especie de reserva interpretativa para no cumplir los tratados internacionales. Y eso es muy peligroso. Es como si México se hubiera autogestionado una reserva y hubiera dicho, a ver, esto sí lo voy a cumplir, esto no, esto sí, esto no se puede hacer. Porque deja sin contenido a los derechos humanos de fuente internacional. Entonces, me parece que ahí va a haber un debate fuerte, esperémoslo. Viene en noviembre la sentencia y estoy seguro que es una sentencia de condena. O sea, no va a haber oportunidad para declarar la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, porque incluso hay una larga cita de precedentes de la Corte Interamericana donde ha dicho que la prisión preventiva no se puede aplicar así y donde incluso ha dicho que el arraigo es inconvencional. Entonces viene una evidente sentencia condenatoria contra México. Ahora, ¿cómo la cumplimos? Ahí está el tema interesante, ¿no? Porque les digo, hay muchos intereses detrás de política criminal, etcétera, donde no se va a ver con tan buenos ojos que se declare la inconvencionalidad de estas dos figuras. Porque hoy en día se ocupan a diestra y siniestramente, ¿eh? Tanto el arraigo como la prisión preventiva son dos figuras que cotidianamente se ocupan en el sistema jurídico mexicano. Entonces, habrá que ver cómo se cumple la sentencia. Sí, Gabriela, adelante. Otra duda, en un escenario extremo, en el caso mexicano, si llegara a tomarse la determinación de salirse del sistema interamericano, ¿quién toma la decisión? ¿Es el Congreso? ¿El Ejecutivo? El Ejecutivo, así El es. Ejecutivo nada más. Así es, el Ejecutivo con una aprobación, una ratificación del Senado de la República. Ah, ok. Ahora, eso sería muy catastrófico, ¿no? Pero puede pasar, pues tenemos el antecedente de Venezuela, ¿no? Donde se salió del sistema, solamente que la Corte puso un candadito. Dijo, ah, bueno, te saliste, por ejemplo, no recuerdo la fecha, si fue 2013, 2014. Dijo, bueno, pero todos los casos previos donde se hayan generado violaciones a derechos y donde todavía yo tenía competencia, eso los voy a seguir juzgando. Y hoy en día se sigue condenando a Venezuela, a pesar de que ya no es parte o ya no ha aceptado la competencia contenciosa, porque son actos que se dieron en el 2000, en el 2001, en el 2010, etcétera. Entonces, esa reserva de competencia fue muy asertiva de la Corte Interamericana, porque estaba cantado el tema contra Venezuela, ¿no? O sea, Venezuela ya lo había hecho muchas veces. Me voy a salir del sistema interamericano porque me estás condenando y eso no me gusta. Entonces era un hecho notorio que evidentemente en algún momento Venezuela iba a decir, ya no quiero que la Corte juzgue mis casos en sede interamericana. ¿Correcto? ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, Víctor, adelante. Gracias, buen día. Muy buenos días. Profesor, en el supuesto caso de que el Estado mexicano saliera del sistema interamericano, únicamente quedaría el sistema universal. ¿Los instrumentos regionales de derechos humanos tendrían todavía vigencia en nuestro sistema jurídico mexicano? Porque Sí, claro. también operaría hasta cierta forma los instrumentos internacionales, ¿no? Por cuanto al sistema universal. Sí, no, claro, ahí hay que distinguir entre competencia contenciosa de la Corte y el proceso de ratificación de un tratado internacional. Solamente que sí hay que hacer hincapié en algo, los precedentes ya no tendrán el mismo valor. Es decir, el precedente que emitiera la Corte Interamericana, pues ya no sería vinculante para el Estado mexicano, porque ha dejado de aceptar esa competencia contenciosa, pero el valor en sí mismo del tratado sigue siendo el mismo, es decir, el tratado es obligatorio si ya se suscribió y ratificó por el Estado mexicano. Porque incluso el procedimiento de ratificación es diverso. Lo tenemos en la Constitución, pero ustedes saben que es un procedimiento sui generis, ¿no? Donde participa el Senado de la República, donde el Senado de la República ratifica el tratado una vez que lo suscribió el Ejecutivo Federal y entonces sí establece la plena vigencia para que el tratado sea aplicado en el sistema jurídico mexicano. ¿Vale? Pero es un procedimiento donde solo participa el Ejecutivo Federal y el Senado de la República. Gracias.
¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No, bueno. Bien, una vez que se lleva a cabo la reforma del 2011 y viene el expediente Varios 912 del 2010, se establece que este modelo de control va a tener por efecto vincular a todos los jueces nacionales. ¿Esto qué conlleva? Fíjense, que el control difuso que hoy en día se ejerce en México, en el que puede llevar a la inaplicación de una norma, se ejecuta principalmente a través de dos instancias o dos posibilidades. Cuando la parte lo plantea, cuando la parte en una demanda, en un escrito, en un documento, plantea que una norma que se le va a aplicar es incompatible con el bloque de constitucionalidad y entonces el órgano jurisdiccional tiene la obligación de responder a ese planteamiento para garantizar el principio de congruencia externa, además de exhaustividad. O bien, y esta es la nota diferenciadora, de manera oficiosa. Es decir, ninguna de las partes lo solicitó, pero prima facie el órgano jurisdiccional se percata de que una norma que se va a aplicar es incompatible con el bloque de constitucionalidad, entonces de oficio puede analizar la constitucionalidad de la norma, de oficio. Evidentemente que es la misma repercusión. Si la norma no respeta el bloque, entonces viene una inaplicación. ¿Vale? Pero son los dos caminos para llegar al control difuso. A instancia de parte o de manera oficiosa. No lo solicitó, pero el órgano se percató que esa norma que le iba a aplicar en el caso en concreto era inconstitucional o inconvencional y entonces realizó el examen de regularidad. ¿Correcto? Ahora, también esta reforma, esta resolución del expediente Varios 912 y la contradicción de tesis 293 del 2011 trajeron consigo una vinculación diferenciada frente al control de convencionalidad. Les voy a decir por qué. En el expediente Varios 912 se estableció que la jurisprudencia interamericana solo era vinculante cuando el Estado mexicano había sido parte, ¿vale? Parte del caso contencioso o de la opinión consultiva. Y cuando no había sido parte, entonces el criterio, el precedente, únicamente era orientador. Es decir, que discrecionalmente le daba la posibilidad al órgano jurisdiccional de aplicar ese precedente o no. Con la contradicción de tesis 293 cambia esto. Y la Corte, en una nueva interpretación, en una nueva reflexión sobre los alcances de la jurisprudencia interamericana, determinó que todos los casos, aunque el Estado mexicano no haya sido parte, todos los precedentes interamericanos son vinculantes. Entonces, cuando voy a hacer un ejercicio de control de convencionalidad, no solamente me tengo que estar a lo que marca el tratado, sino que además tengo que ir al precedente interamericano, contencioso y consultivo, y además, como un plus, por así decirlo, puedo acudir a algo que le llamamos el soft law, el derecho suave. Este soft law se forma por diversas opiniones o recomendaciones que emiten los organismos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, los comités de Naciones Unidas. Por ejemplo, las recomendaciones que emite la Comisión Interamericana. Todos esos órganos especializados emiten diversas opiniones o recomendaciones que constituyen derecho suave, que si bien no es vinculante, sí se puede recoger como un criterio orientador para el ejercicio de control de convencionalidad. ¿Correcto? Entonces, fíjense, tenemos para el control de convencionalidad varios escenarios de aplicación. Primero, tratados internacionales, jurisprudencia interamericana
y opiniones y recomendaciones de organismos especializados internacionales de derechos humanos. Es todo un mundo esto. Esto ha conllevado que se complejice mucho el control de convencionalidad, porque en la práctica judicial, pues es un tanto más difícil, pues acudir a opiniones de comités especializados, ir a jurisprudencia interamericana, consultar las opiniones consultivas, revisar todo el bagaje de tratados internacionales. O sea, es una labor compleja, pero es una labor obligatoria. No es disponible. La Constitución establece el mandato de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, tanto nacionales como los previstos en tratados internacionales. Entonces, no es optativo para el órgano jurisdiccional. Tiene la labor de velar por todos esos derechos y la interpretación que al efecto se realiza de los mismos por tribunales, comités, comisiones, etcétera, que sean organismos especializados de orden internacional. Sí, Gabriel, adelante. Entonces, ¿los principios de Yogyakarta podrían ser soft law? Sí, O sea, claro. sí, Son soft law, de hecho. son soft law. Sí. Ujú. También, por ejemplo, las reglas de Tokio Ok. sobre el internamiento Ujú. y sobre la reinserción social también son soft law. ¿Vale? Y se ocupan cotidianamente por los órganos jurisdiccionales. El soft law tiene un carácter orientador, si bien no obligatorio, pero sí coadyuva a la función jurisdiccional. Es como si estuviéramos frente a un criterio aislado. Ustedes saben, el criterio aislado no es obligatorio, pero coadyuva a mi tarea interpretativa y argumentativa. Puedo a través del criterio aislado resolver un caso. Lo mismo pasa con el soft law. Puedo a través de algunas reglas, algunas opiniones o recomendaciones, pues resolver mi caso en concreto para construir una argumentación jurídica válida, coherente, etcétera. ¿Correcto? Sí, José, adelante. Hola, profesor. Bueno, en cuanto al soft law, ahorita que mencionan esa parte de las reglas que vienen entrando como soft law, entonces los parámetros o los pasos que la misma Suprema Corte estableció en una tesis aislada para ejercer el modelo de control difuso de convencionalidad, pues también entrarían en ese soft law, ¿no? Ahora, mi pregunta sería, ¿qué tan eficaz podría ser que estuviera regulado constitucionalmente estos pasos? Ya que, bueno, pues ahí están como medio soft law, pero bueno, al no estar regulado en el ámbito constitucional, pues tampoco puede dar esa certeza a los justiciables de que efectivamente el control difuso de convencionalidad esté debidamente aplicado, ¿no? Fíjate, más que regulatoriamente yo apostaría por un criterio interpretativo, ¿no? Porque la Suprema Corte o la Sala Superior, por ejemplo, emitieran un criterio, una jurisprudencia en el que establecieran cómo vincula el ejercicio de convencionalidad frente al soft law, ¿no? Más que reconocerlo en la Constitución. Es que abusamos mucho, o sea, abusamos mucho de lo normativo. Eso es en lo que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, una reforma constitucional para establecer que el soft law se tiene que ocupar, no me gustaría tanto, ¿no? Creo que la labor viene más desde la vertiente jurisdiccional y con un criterio que sea obligatorio donde la Suprema Corte o la Sala Superior establezcan que el soft law se tiene que aplicar bajo el modelo de control difuso de convencionalidad que tenemos actualmente, bastaría. Incluso conozco esa tesis, la emitió el ministro Gutiérrez Alcántara Carrancá. Gutiérrez, no es Alcántara Carrancá, no me acuerdo el otro apellido, ¿no? Y ahí estableció cuáles eran los pasos para ejercer control de convencionalidad, incluso de manera oficiosa. Y él dice, a ver, los pasos son primero identificar el derecho. ¿Cuál es el contenido esencial? Una vez que identificas el derecho, entonces tienes que irte a la fuente primigenia del derecho. ¿Dónde está? ¿En la Constitución o en un tratado? Después, hacer el contraste. ¿Por qué estimas que la norma sujeta a control vulnera ese derecho?
y una vez que determinaste cuál es el grado de violación o el alcance de la violación al derecho, entonces el ejercicio argumentativo, que es desarrolla a través de alguna de las metodologías que se tienen el por qué la norma es o no compatible con el bloque de constitucionalidad, o el llamado bloque interpretado, ¿no? Porque ahí también cabe la jurisprudencia interamericana y la jurisprudencia nacional. Entonces creo que con un criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación bastaría para establecer que el soft law también resulta aplicable en el control de convencionalidad. Ok, perfecto, muchas gracias. Correcto. Bien, ahora, 4 sentencias que yo les recomiendo darle lectura. Es primero el expediente Varios 912 del 2010. Segundo, la contradicción de tesis 293 del 2011. Tercero, el expediente Varios 1396 del 2011, que también es muy importante para el tema de qué posición guardan la jurisprudencia interamericana y los tratados como coadyuvantes para el ejercicio de control de constitucionalidad en el sistema jurídico mexicano. Y la cuarta es el amparo en revisión 476 del 2014, donde ahí incluso, Gabriela, José, se estableció cómo es que se integraba el parámetro de control de regularidad constitucional frente a los criterios emitidos por órganos especializados de derechos humanos internacionales. Entonces, esta sentencia es muy ejemplificativa de esto. Incluso la Corte habló algo ahí de soft law y hizo la distinción entre la jurisprudencia interamericana, que es vinculante, y los criterios emitidos por otros comités que son orientadores para la función judicial, pero que no se integran al bloque interpretado de constitucionalidad, sino que únicamente el órgano jurisdiccional puede definir si los utiliza o no en un determinado caso en concreto. ¿Vale? Hasta aquí, comentarios, preguntas, dudas. ¿No? Ok. Vamos avanzando entonces. Ahora, ¿qué normas son las que integran el parámetro? Pues fíjense, principalmente tenemos estas 4 normas, que es Constitución General, normas de derechos humanos de instrumentos internacionales, la jurisprudencia nacional emitida por el Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia interamericana que se tiene que aplicar en atención al principio pro persona, que es la vertiente de criterio de selección de interpretación. Es muy sencillo el tema, ¿no? La Corte dice, a ver, si la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia interamericana se pueden armonizar, pues que se armonicen y se apliquen las dos. Pero si hay casos donde la jurisprudencia nacional protege más que la interamericana, aplica la jurisprudencia nacional. Pero habrá ocasiones en las que la jurisprudencia interamericana proteja más, maximice un derecho, que lo hace la jurisprudencia nacional, y entonces aplicas la jurisprudencia interamericana. Simplemente es un criterio en el que yo selecciono la interpretación más benéfica o menos restrictiva. ¿Vale? Pero siempre tomando en cuenta el ejercicio armonizador. Es decir, mi principal objetivo tiene que ser que la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia interamericana queden compatibilizadas. Y solo en caso de que efectivamente no pueda lograr esto, entonces sí me inclino por una u otra, por la nacional o por la interamericana. ¿Correcto? Sí, José, adelante. Profesor, y en cuanto, por ejemplo, en un caso en donde pues, se tenga que armonizar el ámbito interamericano con el nacional de las normas, cuando se debe aplicar este principio de interseccionalidad y la norma internacional o interamericana proteja uno de esos principios que se encuentran dentro de un mismo individuo más que la nacional, y que la nacional, el otro principio lo proteja más que la internacional, ahí cómo podría armonizarse ese tipo de Bueno, principio. habría que hacer un ejercicio hermenéutico, ¿no? En el caso en concreto, para verificar cómo realizar una interpretación
diría yo, sistemática, como de unidad, para que si en una ocasión o respecto de algún grupo la Constitución protege más que el tratado, se aplique la Constitución. Pero si respecto de otro grupo el tratado protege más que la Constitución, entonces se aplique el tratado. Para eso nos sirve, como dice Robert Alexy, la interpretación sistemática o la argumentación sistemática como uno de los cánones clásicos para verificar que tanto la Constitución como las normas de derechos humanos de fuente internacional forman una unidad, todo un sistema, y que a partir de ahí hay que buscar ejercicios de armonización. Estoy de acuerdo, puede haber, por ejemplo, una de las sentencias donde más se complicó este tema fue en la integración paritaria del Congreso, porque la Sala Superior no solamente estableció que tenía que haber 250 mujeres y 250 hombres, sino que además bajo el criterio de acción afirmativa para los demás grupos y evidentemente de interseccionalidad y visibilidad de grupos históricamente no representados en el Congreso, tuvo que establecer medidas particulares para que hubiera representación indígena, migrante, comunidad LGT, adultos mayores, jóvenes, se me está escapando alguna por ahí tal vez, pero son 6 o 7 grupos, es decir, no solamente están representados hombres y mujeres en el Congreso, sino todos estos grupos donde históricamente nunca había existido una representación dentro del Congreso Federal. Entonces, fíjate, hubo 6 o 7 acciones afirmativas, donde nos apoyamos de la Constitución, de la Convención Belén do Pará, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, etcétera, ¿no? O sea, miramos todo el bloque de constitucionalidad como una unidad normativa, para decir, bueno, en este caso aplico la Constitución, aquí aplico este tratado internacional, de tal manera que todas las acciones estuvieran perfectamente armonizables. Porque evidente, si no, podríamos caer en un supuesto de dejar a un grupo sin representación. Entonces tratamos lo mejor que se pudo de que todos estos grupos, categorías sospechosas, estuvieran visibilizadas en el Congreso. Es una tarea muy compleja, ustedes lo saben. Muy, muy compleja. Por eso es que es una sentencia histórica. No solo por el hecho de que existan 250 mujeres, que ya es algo impresionante, ¿no? Es una labor de la interpretación judicial muy distintiva, sino que además de esto, buscamos que todos los grupos fueran escuchados, que todos tuvieran por lo menos un escaño de representación. Ya le corresponderá al grupo en concreto evaluar al legislador, ¿no? Esa es otra tarea para ver si lo está haciendo de manera correcta, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Bien. Quiero entonces ir concluyendo con 2 cuestiones. Primero, vamos a ver, solo voy a platicar porque vamos a tener después una sesión donde voy a participar con el tema de criterios relevantes de la justicia electoral. Y ahí vamos a ver precedentes de la Sala Superior y algunos de la Corte en control abstracto de constitucionalidad que son ejemplificativos para ir diseñando el contenido de los derechos. Pero fíjense, la jurisdicción electoral tiene varios puntos finos para distinguir el modelo. Primero, ustedes saben que tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que se integra por salas regionales y la sala superior. Ahora, todos estos órganos realizan control difuso de constitucionalidad a través de los diferentes mecanismos que están establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿vale? Todos ejercen control difuso, pero la jurisdicción electoral está compartida en cuanto al control entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, porque la Corte tiene una competencia exclusiva, que es el control abstracto de normas electorales. Es decir, mientras que el tribunal solo puede llegar a la inaplicación de una norma vía control difuso, la Suprema Corte revisa la validez de una norma en abstracto.
¿vale? Revisa la validez en abstracto. Es decir, determina si efectivamente la norma en abstracto es o no compatible con el bloque de constitucionalidad, lo que puede conllevar una anulación de la norma, una invalidez con eficacia erga omnes. Esta facultad es exclusiva de la Suprema Corte, no la comparte con el Tribunal Electoral. Lo que sí comparte en algún grado con el Tribunal Electoral es el tema de las contradicciones de tesis. Es decir, cuando existe una jurisprudencia emitida por la Sala Superior y una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte que se contraponen, entonces la Suprema Corte, el Pleno de la Corte, determina qué criterio tiene que prevalecer. Si el criterio de la Sala Superior o el criterio de la Suprema Corte. La facultad para resolver contradicciones de criterios es por parte de la Suprema Corte y con ello se forma una jurisprudencia por contradicción. ¿Vale? Es recurrente que se den algunos de estos temas, donde la Sala Superior emite una jurisprudencia por reiteración, por ejemplo, en cuanto a un tópico, y la Corte tiene otro criterio diferente. Entonces, entran en contradicción y la Corte es la que tiene que resolver en última instancia cuál de los dos criterios debe de prevalecer para la aplicación de la justicia electoral. ¿Vale? De alguna manera hay una participación activa porque se le abre la posibilidad a la Sala Superior para que emita alguna argumentación para resolver el caso. ¿Cómo es esto? Cuando llega una acción de inconstitucionalidad en materia electoral que tiene que resolver la Corte, entonces lanza la posibilidad para que el Tribunal Electoral, a través de la Sala Superior, emita una recomendación como si fuera una especie de amicus curia, donde dice, a ver, desde la perspectiva de las y los magistrados de Sala Superior, esta norma no es constitucional o sí es constitucional. Como somos un órgano judicial especializado, la Corte se apoya en nosotros para que emitamos una opinión experta. Y entonces, derivado de eso, la Corte ya pueda resolver en su facultad exclusiva si la norma, que es el único objeto de control, es o no compatible con el bloque de constitucionalidad. Cuando estamos en el tema de las contradicciones de tesis, sucede algo parecido. También se le da oportunidad a la Sala Superior de que defienda su criterio. ¿Por qué asumiste esa posición? Ah, por esto, esto y esto. Ah, perfecto. Entonces, nosotros tenemos un criterio diverso, están en contradicción, entonces el Pleno de la Corte tiene que resolver con carácter de jurisprudencia por contradicción cuál de los dos se va a aplicar. ¿Vale? Entonces, en la materia electoral tenemos control difuso por todos los órganos especializados, tanto a nivel local como del Poder Judicial de la Federación, y control concentrado por la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? No, pues, entonces les voy a recomendar 2 libros para la siguiente sesión que vamos a tener. No recuerdo si es la sesión cuarta o quinta, donde vamos a ver control difuso nada más, pero en materia electoral a través de precedentes. Entonces, les voy a compartir el link de 2 artículos para que los puedan leer y lleguemos un poco con conocimiento previo a la siguiente sesión. Aquí les voy copiando el link en el chat, ¿vale? Y les voy a copiar otro más sobre el control de convencionalidad.
¿vale? Serían esos los textos para darle lectura. Y vamos a ver principalmente 3 sentencias. Una es el Subrec 88 del 2021, que es sobre la figura de la Diputación Migrante, para que vean el control de constitucionalidad frente a actos derogatorios. Ese es muy interesante. Otro es el caso del Subrec 91 del 2019, 91 del 2019, que es control de constitucionalidad frente a omisiones. También las omisiones son susceptibles de control. Y finalmente quiero que lean el tema Petro Urrego contra Colombia, que es un caso en materia electoral, que está muy interesante por el tema de la interpretación conforme que hizo la Corte Interamericana. Y para que se familiaricen un poco con el tema de control de convencionalidad concentrado y las implicaciones que tiene a través de la interpretación conforme y cuando se enjuicia una constitución, porque allí estaba sujeta a control la constitución colombiana. Entonces también ese caso Petro Urrego, muy relevante. ¿Vale? Para profundizar un poco en el tema, en la página de la Escuela Judicial Electoral, tenemos un documento de la unidad académica donde están los antecedentes del control. Viene parte de lo que platicamos aquí. Viene el caso Marbury versus Madison, viene el tema de la garantía jurisdiccional de la Constitución, viene el caso Dred Scott de la Corte Suprema relacionada con el control difuso, viene también un esquema donde van a poder ubicar los modelos de jurisdicción electoral, cómo funcionan en derecho comparado, ¿vale? Porque México es de los pocos países que tiene un tribunal electoral que resuelve todas las cuestiones jurisdiccionales. En otros países no existen estos modelos. O es su Corte Suprema, o es un órgano administrativo, etcétera, quien resuelve las cuestiones electorales o los conflictos que se puedan desarrollar o suscitar en un proceso electoral. Pero en México tenemos un órgano especializado que a su vez es un tribunal constitucional, ¿no? Que cumple funciones de revisar legalidad de procesos democráticos y procesos electorales, pero que además ejerce funciones de control constitucional y de control de convencionalidad. ¿Vale? Entonces, en la página de la EGE se meten al espacio donde viene diplomado de control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral, y ahí van a encontrar todo este adicional que pueden consultar para el desarrollo de todo el diplomado. ¿Correcto hasta aquí? Voy a dar este espacio si hay alguna duda o pregunta. Cuando no hay dudas es porque o todo quedó muy claro o nada quedó claro. Entonces, lo primero no me preocuparía tanto, lo segundo un tanto sí, para saber si quedó un poco claro la discusión del tema del día de hoy. ¿Sí? ¿Todo cierto? ¿Hay una pregunta? Sí, adelante, vi un micro por ahí. ¿No? Disculpe, ¿son todos los documentos o alguno en particular? Aquí los El- tengo abiertos. la unidad 1. La unidad 1. No, dice Corte Interamericana, Derechos Políticos, Diplomado de Control, en Control, Sistema Interamericano, Justicia Electoral y Derechos Políticos, pero ninguno dice Unidad 1. Déjase los mando de una vez para que lo tengan. Ah, perdón, es que. No te preocupes, eso puede reforzar un poquito. Ujú. ¿Podemos pedir la presentación ya una vez que se hayan terminado Sí. las sesiones? Por supuesto, claro que sí. Aquí está. Aquí en este que les voy a mandar hay que descargar el que dice Justicia Electoral, ¿vale? En ese link.
Es un documento en Word, ¿vale? Y todo lo construimos desde la unidad académica. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? No. Bueno, pues les deseo mucho éxito en lo que resta del diplomado. Nos volveremos a encontrar en un par de sesiones. Aprovéchenlo mucho. Todos los ponentes son de excelencia, expertos en los diferentes rubros de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y pues a nombre del doctor Alfonso, que es el coordinador del diplomado, les doy la bienvenida al mismo. Disfrútenlo mucho, aprovechen este mes de sesiones, y si hay alguna duda adicional, les voy a copiar mi correo electrónico por si incluso quieren el material de apoyo. Con mucho gusto se los comparto, o alguna lectura adicional. También quedo a sus apreciables órdenes. Muchas gracias a todas y todos por la atención. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias, maestro. Buen Hasta día. pronto. Gracias.